Buenos días, sean bienvenidos una vez más a estos encuentros de diseño y comunicación visual. Como siempre me presento, soy el doctor José Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, quien tiene a bien hoy compartir con ustedes un tema formidable que es la imagen. Por lo tanto, vamos a ver algunos de estos elementos que funcionan, que intervienen en el plano compositivo. Vamos a ver también las relaciones que se manifiestan entre estos elementos y los principios de los niveles de representación y de comunicación. Como siempre me gusta comenzar con una frase y hoy he decidido utilizar esta de David Jury que dice: las reglas deben ser rotas pero nunca ignoradas. Y es algo fundamental, ya que como vamos a establecer hoy algunos principios que tienen que ver con la composición, precisamente nos van a dar a nosotros herramientas para poder transformarla. Es decir, uno no debe realizar, crear, diseñar sin conocer las reglas, aunque después las modifiquemos, aunque después nos burlemos de ellas y podamos hacer algo totalmente libre. Siempre se debe partir de la base del conocimiento, de establecer los principios generales, aquellas reglas que pueden ser base o interesantes para la eficacia de nuestro diseño. Por lo tanto, estos son los principios que hoy vamos a estar trabajando en la clase. Me gustaría ver ahora una imagen, que compartan esta imagen conmigo, una imagen diseñada por Rafael Morante, Premio Nacional de Diseño de nuestro país, en la cual se ilustra preciosamente un pasaje de la epopeya de Ulises, donde podemos ver un elemento central, que sería Poseidón, atravesado por un trireme griego en el que supuestamente va Ulises. Vemos la eficacia del diseño en cuanto a colores, en cuanto a síntesis de la imagen, y también hay otros elementos que ya vimos en la clase anterior que tienen que ver con esos principios de la forma y de la estructuración, como son la línea, el punto, el volumen, que incluso se puede generar en una obra planimétrica, y todo esto tiene que ver con otros principios que vamos a estar interactuando hoy en la clase, que son los principios de la composición. Pero antes de esto, nos gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es la imagen? Bien, la imagen, según nos dice el diccionario, es una figura, una representación, una semejanza que hay en la apariencia de las cosas. Pero por extensión, la imagen también es la representación mental que hacemos de alguna cosa percibida por los sentidos. Esto indica una representación figurada y relacionada con el objeto que se representa por analogía o por semejanza perceptiva. Pero, aunque muchos se aventuran inmediatamente a clasificar o a definir una imagen como algo pictórico, algo escultórico, un dibujo, lo cierto es que pocos identifican una imagen con un texto o incluso con los espacios vacíos, con los espacios en blanco. Luego entonces, por tradición, la imagen se suele asociar con lo icónico representativo, de ahí su carácter de semejanza. Todos seguramente acuerdan en ver en esta imagen que les estoy mostrando un piano, cuando realmente lo que vemos son un grupo de botellas que simulan las teclas del piano, porque esta marca de bebida lo que está es patrocinando este festival de música jazz que se está desarrollando en una ciudad determinada. Por lo tanto, los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto, pero después, evidentemente, después de haber sido seleccionado según códigos de reconocimiento y haber sido registrado según las convenciones gráficas que cada uno de nosotros tiene. Esto entonces nos hace pensar que las imágenes no se asemejan al objeto, sino a las condiciones de percepción que cada uno de estos objetos tienen y a la lectura que está fuertemente condicionada por el lenguaje verbal. Por tanto, las imágenes son creadas para ser percibidas y en consecuencia son mediadoras entre el receptor y la realidad. Desde esta óptica, las imágenes pueden ser entendidas como una representación cercana a la realidad, así como una interpretación, ya que de ellas el observador va a generar un sentido específico que provocará sensaciones y respuestas. Pero quien genera este proceso, repito, este proceso de interpretación lo genera el observador, atribuyéndole un significado en dependencia de las experiencias y de los contextos en los cuales interviene. Me gustaría que vean ahora estas dos imágenes, que son dos publicidades de cuchillos, uno Tramontina y el otro WMF. Pero fíjense que cada uno de ellos tiene particularidades y a partir de los contextos y de las experiencias que hemos ido adquiriendo y que se refieren a los procesos de interpretación de la imagen, pues cambiarán las sensaciones y por supuesto el gusto. Seguramente hay televidentes que asociarán uno más con un tipo de profesión y por supuesto, si tuvieran la oportunidad de comprarlo, comprarían uno y no el otro,
porque lo asociarían a procesos que tienen que ver con su vida. Lo mismo ocurre con estas dos imágenes que vemos a continuación. Cada una de ellas intenta publicitar un té, pero la primera, como se dan cuenta, por el turbante, pues nos induce a que ese té es un té indio. Sin embargo, el segundo, por la posición en que aparece el plato sobre el vaso, nos hace pensar inmediatamente que es un té chino. Por lo tanto, la imagen nos está traduciendo diferentes sensaciones y nos comunica a partir de su función fundamental. Por lo tanto, la imagen, como función fundamental, la intención que tiene es la de proporcionar una clave de lectura para el espectador, a fin de asegurar la comprensión de estos significados. Y tiene que ver también porque cada imagen es una especie de texto visual, si se traduce a partir de la relación que tiene con la palabra y con los códigos icónicos y significativos que pueden existir sin una referencia desde lo verbal. Si vemos esta gráfica, vamos a entender completamente que la percepción, como ya lo dijimos en la clase pasada, es un proceso en el cual intervienen sensaciones y establecen actos de búsqueda o de presencia de comunicaciones visuales a través de mensajes, como sabemos, donde lo importante es transmitir un objetivo, una respuesta, un efecto que se logre. Pero esta percepción establece dos procesos, bien hacia la búsqueda de significado o hacia el encuentro de significado. Esto organiza los procesos de estímulos visuales desde dos posiciones, o bien la integración o la segregación de estas percepciones, que tienen que ver con los niveles de interpretación desde lo denotado o desde lo connotado, es decir, desde lo más objetivo o desde lo más subjetivo. Todo mensaje visual está constituido por dos niveles, forma y significado, como hemos visto en todas estas clases, y esa significación del mensaje propiamente se realiza mediante un proceso de interpretación que, como ya vimos, tiene que ver con la connotación o la denotación de la imagen. Si lo vemos desde las leyes propiamente de la Gestalt, vamos a ver rapidito estos 9 principios, estas 9 teorías, que no son más que un proceso para organizar la percepción. Primero, la ley de relación entre la figura y el fondo, que no es más que un proceso en el cual establecemos una dualidad entre dos elementos, pero reafirmando que el fondo viene siendo como lo que está por detrás. El fondo siempre es más regular, es más neutro, y la figura es el elemento que se destaca, el elemento por contraste, el que nosotros le damos una significación. Después tenemos la ley de pregnancia, que es un elemento en el cual nosotros vamos a tratar, por lo menos la mente lo hace así, vamos a tratar de darle importancia y de simplificar los elementos que son más sencillos. Las formas básicas, como vimos, el círculo, el cuadrado, el triángulo equilátero, o determinados colores, que son evidentemente los que inmediatamente el ser humano identifica. Continuamos con la ley de semejanza o similitud, que es aquella que nos permite establecer relaciones similares con elementos que puedan encontrar algún parecido con lo que ya hemos identificado. La ley de continuidad de dirección nos permite organizar una composición, establecer líneas, direcciones y organizar evidentemente cómo se manifiestan estos elementos en el plano. Después tenemos la ley de agrupamiento, que es sencilla, porque todos los elementos similares nosotros tendemos a agruparlos. Ahora entramos en un aula y vemos personas en determinados espacios y vemos inmediatamente grupos y podemos asociarlo y contarlo rápidamente. Con la ley del destino común, lo que podemos asociar inmediatamente es la finalidad de las cosas. Esta ley, en lo particular, para ponerles un ejemplo, nos permite a nosotros cruzar la calle y que un carro no nos atropelle, o poder coger la pelota que un bateador ha bateado. Es decir, es una ley que tiene mucha relación con lo que va a suceder, con fenómenos físicos. La ley del cierre o clausura es una ley que se utiliza mucho en la publicidad y que no necesariamente tiene que estar todo el objeto o todo el texto para uno entender lo que falta. Y es una ley muy interesante porque no hay que explicarlo todo, solamente con poner un fragmento, una porción, ya nosotros entendemos lo que falta, es decir, la parte que no está. La ley de la membresía es una ley de comparación en la cual estamos estableciendo constantemente una relación con todo lo que nos está rodeando y le vamos a dar más grado de importancia o no a determinados objetos o situaciones porque estén más cerca, porque tengan un color más llamativo o porque sencillamente nos gusten más. Y finalmente, la ley de relación de ambigüedad de estímulo es aquella que nos permite establecer con un mismo objeto, en dependencia del contexto, de la situación y de la posición que tenga, un grado de particularización, un grado de acercamientos a nosotros. Esto nos lleva entonces a la composición. ¿Qué cosa es la composición? Bueno, la composición es la distribución o la disposición que tienen los elementos
en un plano. Y también tienen que ver con la manera en que nosotros los acomodamos para que sea perfecta y equilibrada. Tiene que ver también con el formato, con la distribución y el acomodamiento que le damos a ese espacio, a ese soporte sobre el cual vamos a trabajar, que no es más que nuestra área de trabajo. En un diseño lo primero que uno debe elegir son los tipos de elementos que van a aparecer, porque a través de ellos vamos a disponer de determinados elementos de equilibrio o de armonía formal en nuestra composición. Y esto por supuesto genera un peso. Y ese peso no es más que la determinación, según el tamaño y la posición que ocupe, un elemento determinado de la importancia que va a tener para nosotros en nuestro diseño. Luego entonces las composiciones perfectas no existen. Los elementos que se encuentran en la parte superior y los que se encuentran en la parte izquierda generalmente tienen una ligereza visual que es menos importante y menos llamativa que los que están, en contrario, en la parte inferior y en la parte derecha de nuestras composiciones. Por lo tanto, no existe un método mágico para crear una composición exitosa. En cambio, hay reglas y principios, como ya aludí desde el inicio de este tema, que son interesantes y que conviene conocerlos para una mejor experiencia gráfica y una forma más efectiva de nuestras composiciones. Primero, debemos procurar encontrar un equilibrio entre todas las formas que intervienen en la composición. Y vayan viendo, en la medida en que yo voy explicando esto, la imagen que ilustra este ejemplo. Nada debe ser gratuito, es decir, no deben aparecer elementos por gusto o sencillamente porque nos gusten o porque creamos que traducen una información visual. Cada elemento tiene su importancia y su porqué. La gran profusión de datos realmente lo que hace es quitar claridad a la transmisión de este mensaje. En un diseño debe funcionar como un todo los elementos que en él se encuentran o aparecen o interactúan, de manera que se garantice la función específica que es la de transmitir una información, la de comunicar. Por tanto, el buen uso y distribución de las áreas de texto, de los espacios en blanco y de los elementos de imagen que vamos a utilizar tienen que estar en un completo equilibrio entre los espacios en blanco y lo que queremos transmitir según sea nuestra función. Si vemos claramente esta imagen, podemos ver que la copa, que termina en un pergamino, está situada en el centro, en lo que crea el equilibrio de nuestra composición. Pero para romper esa monotonía que puede traer una imagen central, se ha inclinado un poco el texto y está en un color similar al del peso de esta copa que nos está transmitiendo inmediatamente que es un festival sobre el diseño en Polonia. Por tanto, cada trabajo de diseño posee una exigencia personalizada. Eso es así. No debemos trabajar a partir de plantillas o de prediseños, porque eso lo que hace es restarnos desde la creatividad y desde la efectividad de un trabajo. Una composición puede estar formada por muchos o por pocos elementos, no importa. Ahora, lo que sí es importante es que guarden una relación particular cada uno de los elementos que va a interactuar en esa composición, ya sean textos o ya sean imágenes. Pero ese equilibrio está dado también a partir de la carga visual, de la jerarquía que va a tener cada uno de estos elementos. Por lo tanto, si vamos a usar pocos elementos, uno de ellos al menos debe ser el que más fuerza tiene. Y si vamos a usar muchos elementos, entonces tenemos que relacionar a ver cuál de ellos es el que va a traducir mejor el mensaje y la efectividad que queremos con nuestro trabajo. Por tanto, es muy importante definir el centro de interés de nuestra composición. El centro de interés está determinado por un elemento, generalmente, aunque a veces puede haber dos elementos en competencia, pero casi siempre es un elemento, que convertirá este trabajo a partir de lo que se trata de transmitir en un resultado que debe ser eficiente en todos los sentidos. Podemos ver en este caso que de las formas presentes, las formas angulares siempre son más dinámicas, mientras las formas que son regulares tienden a ser menos dinámicas. Aquí tenemos un magnífico cartel en donde se ejemplifica perfectamente cómo un elemento puede dominar la escena y cómo las formas, sean regulares o irregulares, pueden determinar alguna o algún lugar de atención o de intención en nuestra composición. Ahora, las composiciones centradas son muy estables y generalmente son monótonas. De ahí que el centro geométrico es una zona débil y debemos tener cuidado de usarla. Como también debemos tener cuidado de usar los laterales porque suelen ser también aburridos y, por supuesto, contraproducentes. Cuando una composición es circular, generalmente aparece un eje vertical que media esta composición. Y si las composiciones son diagonales,
bueno, pues enseguida la carga, el dinamismo, va hacia los ángulos inferiores. Del mismo modo, podemos tratar de establecer una jerarquía visual a partir del uso de colores, enfatizando determinadas zonas de la composición que nos interese reforzar con la saturación o con la atenuación de determinado elemento. Pero también se puede lograr una atención visual determinada a partir del uso preciso y correcto que nos dan los textos, como en el ejemplo de Quo Vadis de este cartel de Roman Cislievich. Llegamos ahora a lo que se considera el factor de proporción, o también se le conoce como sección áurea o regla de oro, que no es más que una división armónica que establecemos entre los elementos y su relación con las partes que intervienen en el formato. Esto básicamente se establece a partir de una división que hacemos porque, como repito, lo que nos interesa es proporcionarle una armonía a nuestras composiciones. Pero esas relaciones están muy permeadas por esta ley, que es una ley griega, una ley de la antigüedad, que lo que establece es la división por partes y que ya vimos en la clase anterior que corresponde a una expresión matemática que es la parte menor es a la parte mayor como la parte mayor es al todo. Entre los factores de equilibrio y los puntos de tensión se generan unas significaciones muy interesantes, ya que cada forma o elemento representado sobre un formato ejerce una fuerza óptica que denota un peso visual. Pero también nos establece un ritmo, y ese ritmo se da a partir de la relación constante que hay entre los puntos de atención y los puntos de tensión en una composición. Como sabemos, todas las lecturas comienzan por la parte superior derecha, buscando después el centro. Y nosotros, los occidentales, leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por lo tanto, el punto que se encuentra en la parte superior derecha siempre va a ser un punto de atención, que no hay que destacar mucho porque siempre la mirada entra por ahí. Sin embargo, el punto de mayor tensión visual es el punto que encontraremos en la parte inferior derecha, donde se va a concentrar la mirada incluso aunque uno no lo quiera. Y esta es la relación básica que vamos a establecer con el ritmo en nuestra composición. Relacionado con este factor de equilibrio y los puntos de tensión, vamos a ver esta imagen, esta ilustración magnífica de Rafael Morante, en la cual hay un elemento central que es el samurái, hay un texto en rojo que inmediatamente nos traduce esa palabra, bueno, para el que sepa japonés, y hay una relación con el fondo. Fíjense que ese verde y ese rojo tienen la misma intensidad, y si lo llevamos a claves de valores, son de una misma intensidad cromática, lo cual quiere decir que pueden llegar a molestar. Sin embargo, él ha logrado degradarlo para que esta imagen tenga un mayor contraste. La imagen está inclinada y hay tres elementos que establecen un triángulo visual, que vamos a decir que es la cara, la mano que se encuentra abierta y el elemento gráfico que aparece sobre la manga en blanco. Ese triángulo equilibra perfectamente la relación que hay entre el fondo, el color, entre el texto de la caligrafía de la palabra samurái y el sable. Entonces, es una composición equilibrada, pero ha sido diseñada de manera tal que muestra un ligero desequilibrio. Por lo tanto, ha sido un desequilibrio no fortuito, sino pensado, analizado, y una característica de la obra de Morante es que él tiende a inclinar la figura porque desde su posición y desde su experiencia siempre generan más tensión y son más atractivas y agradables a la vista. Vamos a ver entonces el factor de tensión y el factor de contraste, que son dos elementos que se contraponen. Si analizamos la imagen anterior, vamos a ver que existe una tensión en ese cartel, una tensión a través de los elementos de equilibrio que ha proporcionado el diseñador para inferir una fuerza y transmitir un movimiento y un dinamismo específico en la composición. Por lo tanto, la tensión lo que tiene como finalidad es la de dirigir la mirada y conseguir fijar la atención del observador, en este caso nosotros, sobre la combinación de líneas, formas y colores. En cambio, el contraste viene siendo una atracción o excitación que va a experimentar, en este caso, el público frente a ese ejercicio de diseño, mediante la combinación de esos colores, de esos contrastes o de esos niveles que vamos a establecer, que pueden ser desde el color, el tamaño, la textura o el significado de las formas propias de nuestra composición. Ahora, como parte final de esta clase, vamos a ver los niveles de representación visual y los niveles de comunicación visual. En cada una de estas dos categorías, pues hay tres elementos. Vamos a ver primero el nivel de representación visual, que es aquel que nos permite una estrategia representativa a la hora de realizar nuestro trabajo. Y encontramos tres categorías. Primero, la figurativa, que es la más utilizada, sobre todo desde la historia del arte. Durante más tiempo, la figuración ha sido el elemento que más ha primado en la representación formal de las cosas.
La figuración es la más utilizada y es la más antigua porque trata de representar de una manera fiel y veraz todo lo que nos rodea, sí, la naturaleza en la que estamos inmersos. Después tenemos un nivel abstracto, que ya ese nivel nace a partir del siglo XX, junto con el simbólico, y no es más este nivel abstracto que el desarrollo de una representación no realista, en donde los códigos y estructuras morfológicas no son tomados de la naturaleza, sino son creados a partir de relaciones que pueden ser geométricas, figurativas, formas libres o de colores que interactúan precisamente, como el ejemplo del diseño francés que vemos en la ilustración. Después tenemos el simbólico, que ya es una intención totalmente subjetiva, creada a partir de representar mensajes, pero desde una comunicación que puede ser totalmente, vamos a decir que poética, metafórica, donde realmente lo que se trata de buscar son soluciones más interesantes que propiamente prácticas o figurativas. El nivel de comunicación visual es aquel que nos permite establecer un discurso más allá de lo puramente representativo, no siendo necesario que aparezca un soporte gráfico como medio único de representación. Aquí tenemos también tres características. Lo anecdótico, que tiene que ver más con contar la historia tal y como es. Aquí tenemos un cartel magnífico de los tres mosqueteros, donde nos está diciendo desde ese nivel exactamente lo que vamos a encontrar en la película, la historia de los tres mosqueteros. Por lo tanto, no hay ningún tipo de figuración que vaya a entendernos a nosotros o que nos vaya a traducir un mensaje que no sea propiamente de la figuración. Después tenemos el nivel comunicativo simbólico, que es aquel que intenta asociar los contenidos a partir de imágenes que nos llegan desde la simplicidad simbólica, porque no necesariamente tiene que ser literal. Y aquí se utilizan figuras como por ejemplo este cartel de Félix Beltrán sobre el 26 de julio, donde aparece una secuencia de estrellas que se degrada o se magnifica en dependencia del punto de vista del observador, del rojo al blanco o del blanco al rojo, para dar un carácter simbólico a este fenómeno. Finalmente, tenemos el nivel metafórico, que es de todos posiblemente el más poético, el más lírico, donde más uno se regodea para crear, que sirve para buscar un contenido mucho más abstracto, pero también generar una reflexión en torno a esa idea que se somete a juicio. Y nunca llega a ser literal, porque lo que nos interesa es romper esa figuración exactamente que nos traduce la forma y llevarla a un plano, como dijimos, más poético o menos literal. Me gustaría concluir con dos grupos de imágenes. En esta, que aluden ambas a la publicidad de dos bebidas, vamos a ver en la primera que es prácticamente un nivel figurativo, pero también anecdótico, porque estamos viendo exactamente lo que se está diciendo. No hay mucha metáfora ni mucha imaginación más allá de esa botella flotando en el agua. Sin embargo, el otro cartel alude a vamos a decir, una poesía, una lírica en torno a las zapatillas de ballet y la forma que hace la cinta de crear la botella del vodka Absolut. Es totalmente lírico, pero es también muy pensado y muy creativo. No es que el anterior no sea creativo, pero en el segundo evidentemente la creatividad tiene niveles mayores. Y en estos carteles, basados en algunas películas de Alfred Hitchcock, podemos encontrar relaciones simbólicas en cada uno de ellos que va a marcarse en la parte de la cabeza, fíjense bien, con el elemento fundamental que alude a la película. Y ahí tenemos películas que son fundamentales y que les recomiendo verlas porque también forman parte de la cultura visual que yo apoyo constantemente y porque sería interesante que ustedes como un ejercicio pudieran sacar cuáles son las imágenes que para ustedes son determinantes en cada una de estas películas. Y si lo van a hacer como ejercicio de tarea, les propongo que no sean exactamente las que este autor sacó para ejemplificar en sus carteles. Bueno, como siempre, espero que el tema de hoy le haya resultado interesante y se embullen a continuar conmigo en las próximas clases que vamos a tener sobre este fascinante mundo que es el del diseño y la comunicación visual. Como siempre, les pido que estudien, que repasen, que vean los libros, que busquen en las bibliotecas y que no se olviden de no salir de casa, de protegerse y de mantener el distanciamiento social. Entonces los espero la próxima semana en otro encuentro de diseño y comunicación visual.